como siempre, quiero saludarlos en nombre de la Alcaldía de Medellín y del proyecto Parques Flora, del cual hago parte. Yo creo que para todos es cada vez más familiar que prácticamente no hay órgano, tejido, célula que no haya sido trasplantada en algún lugar del mundo con algún relativo éxito. Pero las preguntas siguen siendo casi las mismas desde hace 25 años. Yo tengo algunas, porque el tema es muy fascinante, que a veces he hablado con personas como ustedes que están ahí. ¿Cómo vive un trasplantado? Ese trasplantado siente que ese órgano o ese tejido le es propio, o alguna relación de que alguien está ahí presente, le inquieta. ¿Será que los animales pueden ser amigos nuestros, no solamente para lo casero, sino para los trasplantes? ¿Será que se pueden hacer órganos, tejidos, reconstruir, multiplicar células en los laboratorios? ¿Eso qué significa? Alguien me decía ahora, y ya no fui capaz de guardarme de pronto la inquietud, cuando a un hombre le trasplantan el corazón de una mujer, ¿será que lo hace más amable? ¿Qué es eso de la clonación? Recordaba yo cuando a la conferencia del doctor Ginás, si a uno le podrían trasplantar el cerebro, si realmente uno pudiera tener la fortuna de que le trasplantaran pues el cerebro de un creador, y qué pasaría pues si fuera cierto que se puedan trasplantar el cerebro. Realmente este es un mundo muy fascinante, este es un mundo maravilloso desde todo punto de vista, y estamos muy reconocidos que sea el doctor Gonzalo Mejía, que como comenté asistió al primer trasplante como residente, que ha recibido muchos reconocimientos por esa labor, ese trabajo, que hizo una carrera muy brillante en la Universidad de Antioquia y que ahora está como director científico de la Clínica Las Américas, que nos acompaña en el día de hoy. Como siempre, doctor Mejía, le queremos agradecer en nombre de la ciudadanía, porque este es un programa de toda la ciudadanía, que usted quiera conversar con ella sobre ese tema tan fascinante. Bienvenido a Ciencia en Bicicleta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación. Sea lo primero mostrar mi complacencia de estar aquí frente a ustedes y de asumir este reto tan grande que es hablar de algo que supuestamente es mucha ciencia, pero que tenemos que ponerlo al nivel de la comprensión de la gente. Es una responsabilidad dentro del esquema de esta feria que acaba de terminar y que nos la estaban mencionando hace un momento, MEDEMED, no solamente dejarlo en el nivel de las personas que participan que participaron en dicho evento, sino un segundo. Qué pena. Sino poder comunicarle a la gente, bajarle a la gente lo que estamos haciendo en relación con los trasplantes. Entonces, en primer lugar, quiero abrir con unas aseveraciones que nos muestran cómo ha sido el desarrollo de algunas áreas de la ciencia. Tenemos dos pantallas, yo voy a estar señalando a la más grande que está al lado izquierdo con el puntero. Estas son 6 aseveraciones de fines del siglo pasado y principios de este. El teléfono tiene demasiadas deficiencias para poder considerarlo seriamente como un medio de comunicación. Este aparato no tiene ninguna utilidad para nosotros. Y eso lo decía en un memorando de Western Union a finales del siglo antepasado. Máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles, lo decía el presidente de la Royal Society de Londres.
algo imposible. A lo que quiero que lleguemos a pensar es que si nuestra ideología hubiera sido plantearnos las cosas de esta manera negativa, como en muchas de estas aseveraciones se puede apreciar, de pronto el avance hubiera sido mucho más lento. Todo lo que podía ser inventado ya se inventó, lo dijo un funcionario de la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Los aviones son juguetes interesantes, pero carecen de utilidad militar. Lo dijo nada menos que el mariscal Foch, también a finales del siglo antepasado. ¿Quién diablos podría querer oír a los actores hablar? Lo dijo nada menos que un funcionario de la Warner Brothers, también cuando estábamos en la época del cine mudo. Y no existe ninguna razón para que alguien pueda querer tener un computador en la casa. Imagínense, este tipo de aseveraciones pues nos ponen en un plano de que si la actitud de nosotros frente a los desarrollos científicos no es abierta, no vamos a poder avanzar en una forma suficientemente adecuada. Y esto lo digo no solamente para mí, lo digo para ustedes en el campo de la actividad, especialmente para la gente más joven, para que sepamos que la mente tiene que estar abierta y tiene que estar dispuesta a cualquiera de los desarrollos. Muy bien, trasplante. Tenemos una serie de órganos que se pueden trasplantar. El primero y más importante de todos es el riñón, pero también el hígado, el corazón, el páncreas, el intestino y el pulmón son los trasplantes grandes. Aquí no estamos mencionando los trasplantes, como el doctor Rafael lo mencionó, de órganos, de tejidos y de células, porque esos expandirían mucho más el panorama. Pero como no podemos hablar de todo esto, vamos a concentrarnos en el trasplante de riñón. De los trasplantes simultáneos tenemos el de riñón-páncreas, corazón-riñón, hígado-riñón, corazón-pulmón y otras combinaciones de 3 y más trasplantes. Y cuando hablamos de páncreas puede ser el trasplante simultáneo del páncreas con el riñón, del páncreas solo o del páncreas después del riñón. El trasplante de páncreas, o recordemos que el páncreas es el órgano que produce la insulina, y en los pacientes diabéticos tienen con mucha frecuencia daño de los otros órganos que están alrededor del organismo y pues con mucha frecuencia se les daña el riñón. Ahora lo vamos a ver un poquito más en las estadísticas. Entonces, como digo que no podemos hablar de todo, vamos a concentrarnos en de qué vamos a hablar. Esta invitación de hoy, de qué vamos a hablar, se parecería a que me dijeran a mí o le dijeran a un político, por ejemplo al doctor Álvaro Uribe, que viniera a hablar de los problemas del país. Entonces tendríamos salud, educación, vivienda, vías, seguridad, institucionalidad, bueno, 50 aspectos distintos de los problemas del país. Entonces, si vamos a hablar hoy, tenemos que pensar que vamos a concentrarnos en el trasplante renal, pero aún en el trasplante renal tenemos un montón de aspectos que vamos a tocar en forma de cascada o de poco a poco, es decir, unos aspectos históricos de la técnica quirúrgica, de los factores críticos de éxito, de las complicaciones que tienen los trasplantes, etcétera, con el fin de que quede en la mente de ustedes como un panorama, como un esquema amplio y un conocimiento amplio de lo que es la complejidad del principal trasplante que se hace, que es el trasplante de riñón. ¿Qué es un trasplante? En términos simplísimos, es tomar en el lado izquierdo del panel uno de los riñones, o dependiendo del tipo de donante, ya lo vamos a ver ahora. En el caso de la gráfica está un riñón que se toma del donante, que tiene sus riñones buenos, sus riñones funcionando, y se le pega al receptor que tiene los riñones dañados, los riñones insuficientes. Entonces tenemos esos dos términos esenciales: donante, que es el que dona un órgano, ya vamos a ver la clasificación y los tipos de donante, y receptor, que es el nombre que se le da al enfermo, a la persona que tiene los riñones dañados. Entonces vamos a ver cómo se clasifican los donantes. Dijimos ahora que había donante vivo, que puede ser relacionado, o sea, familiar, o sea, en otras palabras, el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, y puede ser relativamente relacionado como un sobrino, un primo, un tío,
y hay donantes vivos no relacionados, o sea, la esposa, el mejor amigo, otras personas ajenas completamente. Esto todavía no ha hecho su curso en todos los países, y aquí, por ejemplo, en nuestra estadística, nosotros tenemos apenas 15 pacientes de casi 3.500 que hemos hecho, apenas 15 casos son el donante ha sido de el donante ha sido que no sea nada de la familia con el receptor. Y el donante fallecido. Antes lo llamábamos donante de cadáver, pero por hace como 4 años en un evento internacional dijeron que seguirlo llamando de cadáver de pronto era una connotación como de morgue, como de anfiteatro, que de pronto pues no quedaba como bien en la cabeza de la gente, que le cambiáramos el nombre a donante fallecido. Entonces toda la comunidad internacional llama al trasplante de donante fallecido, o sea, de la persona que ya se murió. El número de trasplantes según donante en Estados Unidos, según ese mismo registro, tenemos de donante fallecido en la línea superior, es el más frecuente de todos, y ahí más abajito tenemos el de donante vivo relacionado, la que es de color café, la que es morada, la línea morada es de donante vivo pero no relacionado, y entre los tres de donante vivo, más o menos llegan como a la mitad. En otras palabras, tenemos la mitad más o menos de donante vivo y la mitad de donante fallecido. En nuestro grupo de trasplantes vemos allí una gráfica que nos muestra unas barras ascendentes desde 1995 hasta 2007, y vemos cómo en las barritas azules son los donantes fallecidos y las que son moradas representan los donantes vivos. Las amarillas son el total de donantes. Entonces vemos cómo desde 1998 más o menos los donantes vivos cayeron y los donantes fallecidos empezaron a aumentar. ¿Por qué? Porque hicimos un plan de trabajo creando o profesionalizando unos doctores, unos médicos que iban a las diferentes instituciones a convencer a la gente de que aceptara la donación, y en una ciudad como Medellín, que tiene 35 años de historia de trasplantes, esto no fue nada difícil. El problema fue que se nos olvidó seguir haciendo trasplantes de donante vivo, y cuando la violencia, que fue la que permitió ese ascenso en el número de trasplantes de donante fallecido, empezó a caer, gracias a Dios y gracias a todas las políticas de todos los gobernantes, y gracias a la conciencia ciudadana y gracias al desarrollo mental de la gente y a la capacidad de convivencia y a la mayor educación y a todo lo que podría seguir extendiéndome para decir. Entonces, ahora han caído los donantes fallecidos y no hemos recuperado todavía los trasplantes de donante vivo, pero estamos en ello. ¿Cómo se obtienen los órganos? Ahí tenemos la cavidad abdominal de un ser, de un humano, y podemos ver que se pueden extraer los 2 riñones, el hígado, el páncreas, el corazón, los 2 pulmones, el intestino, las 2 córneas y varios huesos. Eso es, digamos, el potencial de donación que tiene un donante cualquiera, en este caso, pues obviamente, un donante fallecido. La meta en los países desarrollados es que de cada donante se obtengan por lo menos 3.75 órganos que puedan ser utilizables. Aquí entre nosotros estamos obteniendo 2.75 órganos en Medellín por cada donante, o sea, los 2 riñones, pues cuando digo 2.75 es cogiendo un montón de donantes, promediando el número de órganos que se le sacan, entonces por eso da una cifra pues que es un número que no es entero. Entonces tenemos 2.75, que es bastante bueno para la ciudad. ¿Cómo se obtienen los órganos? En el donante vivo, pues obviamente hay que hacerle nefrectomía unilateral, o sea, sacarle un riñón, y esto se hace por cirugía abierta, una cortada en el costado, en el lado derecho o en el lado izquierdo, o por laparoscopia. La laparoscopia es esa modalidad nueva
que consiste en meter unos instrumentos a la cavidad abdominal por unas cortaditas pequeñitas y se ponen varios instrumentos, uno para ver, otro para instilar aire o agua, otro para chupar, para aspirar la sangre que se vierte al cortar, y otro por el medio del cual se hace el corte. Aquí tenemos en esa segunda foto, arriba se ve el paciente con los diferentes sondas que se le van metiendo, y en la de abajo es como se ven los órganos a medida que se va haciendo la disección, o sea, a medida que se va cortando. Y aquí ya está casi listo para sacar el riñón, y en la de más abajo se ve el riñón ya en un recipiente listo para ser perfundido, o sea, para meterle ese líquido de preservación y guardarlo para poderlo tener listo para colocarlo. Es evidente que en una cosa tan controversial y que involucra a tantas personas, tendría que haber un marco legal muy bien estructurado, que respete no solamente la legalidad de quienes trabajamos en eso, sino los derechos y todas las características, no solamente legales, sino éticas de los pacientes y de las personas que van a donar y de sus familiares. Entonces hay una serie de decretos, el más nuevo es de 2004, que involucró una modernización de esa ley, obviamente con algunas más o menos para mencionar, pero que no es del caso entrar aquí a detallar, pero lo importante fue que estableció unas redes de donación, definió las coordinaciones, es decir, quién se encarga de decir cómo se hacen las cosas, estableció un sistema integrado de información, de modo que Colombia entera pueda saber qué está haciendo. Estableció también un registro de datos centralizado, que se sepa de cuántos riñones se sacan en cada parte, cuántos se usan, etcétera. Estableció unos comités institucionales, unas limitaciones para los trasplantes para pacientes extranjeros, quién podía autorizar la donación de los diferentes órganos, cómo se establecía el consentimiento, es decir, cuando yo voy a donar, qué tengo que poner, o qué me tienen que informar mis médicos de qué me van a hacer, de los riesgos que yo voy a tener. Es decir, una modernización de estos instrumentos que es fundamental para darle seriedad y para que no caigamos nunca en algo que vamos a ver más tardecito, que es el turismo de trasplantes. ¿Qué se requiere para ser donante? En primer lugar, poder. En segundo lugar, servir. Y en tercer lugar, querer. ¿Qué quiere decir poder? Estar en un estado de salud. Para ser donante vivo, debo aclarar, estar en un muy buen estado de salud, no tener ninguna enfermedad manifiesta y, muy importante, no fumar, porque el hecho de fumar, obviamente, pues déjenme echar la cuña, fumar es una de las cosas más graves que puede existir sobre la tierra. Ninguna noxa, ningún elemento es más dañino que fumar, ni la guerra, ni el SIDA, ni el paludismo, ni el cáncer, sí, claro, son más dañinos que fumar. Entonces nadie debería fumar, pero los donantes vivos menos que ningún otro. Segundo, servir. ¿Qué quiere decir servir? Ser compatibles en cuanto al grupo de sangre y a esos antígenos de HLA que ahorita vamos a explicar en un poco más de detalle. Y tercero, querer, o sea, la voluntad y el consentimiento para estar dispuesto a donar. Si es vivo, pues obviamente va a ser la donación de su riñón principalmente, pero si es de cadáver o de donante fallecido, tiene que haber expresado en vida la voluntad de donar. En la legislación quedó un elemento que se llama la presunción de donación, que vamos a ver ahora. Y para el donante fallecido está lo que llamamos presunción de donación, que es que si la persona en vida no manifestó que no quería donar, se entiende que sí lo quería hacer. Pero nunca nos brincamos la autorización de la familia. Por ejemplo, si la persona llega y la familia dice, el papá y la mamá dicen, no, es que yo no quiero que done, no le vamos a llevarnos el cadáver para cirugía, a extraerle los riñones si la familia no autoriza. Y hay algunas limitaciones de edad. Los niños muy pequeñitos,
ojalá menos de 10 años, no son buenos donantes, y los ya de más de 50 pues tampoco lo son. Existe otra cosa, otras limitaciones que son no tener SIDA, no tener hepatitis, no tener cáncer, no haber tenido antecedentes de drogadicción. La indigencia es uno de los factores que no permite saber bien cómo eran los antecedentes de la persona, y por esa razón, si es un indigente que se encuentra por ahí debajo de un puente, pisado por un carro, un NN, o personas de quienes se sospeche conducta sexual dudosa, como todo esto puede ser un favorecedor de infecciones, entonces más bien no usamos esos donantes. En todo el mundo ha surgido una figura que se llama donantes de criterio expandido. Eso quiere decir donantes ya más viejitos, o sea, pues, lamentablemente pues para eso no hay más manera que pensar que más de 60 años ya califican como viejitos, o donantes de más de 50 años que tengan un poquito de alteración de la función de los riñones, o que tengan la presión alta, o que se hayan muerto por un derrame cerebral. Todo eso hace presumir que el paciente que se murió, ese donante, tenía algún problema en su circulación, del cual los riñones también van a formar parte, y entonces es mejor no tomar esos riñones, o tomarlos a sabiendas de que hay un riesgo agregado. Y recientemente, como en todas partes del mundo hay escasez de donantes, y valga la cuña, pues aquí está sentado la Asociación Nacional de Trasplantados, que es una de las que más ha trabajado para favorecer la donación, entonces se está buscando que haya donantes, pero nunca hay suficientes donantes. Entonces se está sacando los riñones después de que el paciente ha tenido paro cardíaco, y estos son riñones que tienen un poquito menos de utilización. ¿De dónde sacamos los donantes fallecidos? Como vemos allí, los accidentes, sobre todo por trauma de cráneo, entre nosotros son lo más importante. Ahí vemos lo que se ha convertido en lo más frecuente entre nosotros, los accidentes de moto. Desafortunadamente, como saben, Medellín es una ciudad que se favorece mucho la utilización de estos vehículos, y entonces hay un choque, el muchacho se cae, se pega en la cabeza, lo llevan a un servicio de urgencias, y allí llega con el cerebro dañado, pero todavía la circulación funcionando, entonces lo conectan a unos aparatos, y si no es salvable, se le piden los órganos y se pueden utilizar, y si la familia pues lo acepta, ¿no? Y el derrame cerebral, o sea, lo que llamamos accidente cerebrovascular, que son donantes que se obtienen de las unidades de cuidado intensivo. El paciente que tiene el derrame cerebral lo llevan allá se le daña del todo el cerebro, entonces lo declaran en muerte encefálica, se piden los riñones y se pueden utilizar. Existen muchas diferencias según los países. En Estados Unidos hay trasplante, como ya vimos ahora, de donante vivo relacionado y no relacionado, de donante fallecido, de criterios expandidos, de donantes en paro cardíaco, y otras modalidades nuevas que están surgiendo, que es, si yo, por ejemplo, tengo un hermano yo necesito un trasplante, yo tengo un hermano que me puede donar, pero no somos compatibles, pero hay otra pareja en iguales condiciones y otra más, entonces mi riñón se le puede donar al que necesita de la tercera pareja, y la receptora de la tercera pareja recibe el del primer donante, y así, entonces se mezclan y todo el mundo sale beneficiado. Eso es algo que está apenas empezando a trabajarse porque hay mucha tela que cortar. En España es el país del mundo con más donante fallecido, 95%. En cambio, en Japón, por razones religiosas, no se pueden extraer órganos de los donantes fallecidos, entonces el 100% de los trasplantes son de donante vivo. En China, por ejemplo, en todos los congresos internacionales hay mítines en las reuniones en las cuales se protesta contra la extracción de los donantes de prisioneros condenados a muerte. En Colombia, como un todo, más o menos el 50% de los donantes son fallecidos y el 50% vivos. En Medellín, la mayoría donante fallecido. Aquí ya vimos esta gráfica, no entremos en más detalles, y en el mundo tenemos que mencionar el concepto del turismo de trasplantes.
Eso es un concepto que la Organización Mundial de la Salud definió muy claro y desafortunadamente hay algunos países donde se practica este turismo de trasplantes, que es, por ejemplo, el paciente le pagan, hay un paciente en un país, entonces alguien pobre que no tiene plata le dice, no, hombre, yo le doy a usted tanta plata y camine, vámonos usted y yo, y usted dice que usted es el hermano mío o que usted es mi sobrino, y entonces se le saca, vienen al país que les va a hacer la cirugía, y eso es una práctica que está desaprobada por la Organización Mundial de la Salud y que pone en mucho peligro toda la actividad de trasplantes, porque esfuerzos gigantescos como los de la Asociación de Trasplantes, como los que hemos hecho nosotros como grupo, los legisladores, de darle seriedad y un marco completamente ético y legal a esta actividad, de pronto se puede alterar. Una de las figuras más importantes en este aspecto es la lista de espera. Lista de espera consiste en el tiempo entre estar listo para trasplante de donante fallecido y el momento en que en realidad se produzca el trasplante. En Estados Unidos, por ejemplo, esa lista de espera llega hasta 3 y más años. O sea, el paciente en la máquina de diálisis que vimos o en la diálisis del tubito metido en la barriga que vimos 3 o 4 años esperando el trasplante. En Colombia, ese tiempo en lista de espera es de más o menos 10 meses. Entonces, por eso en muchas partes nos prefieren. Existe una brecha muy grande entre los pacientes en lista de espera y los donantes que hay. Aquí lo vemos en la línea azul de arriba, es cómo a través de los años crece el número de pacientes que está esperando recibir un riñón. Y en la línea de abajo, el número de trasplantes que se hacen por año. Realmente hay una figura que es por 100 pacientes año y eso hace que pareciera que está reduciéndose, pero el hecho es que no aumenta suficientemente el número de trasplantes y por lo tanto siempre habrá más receptores que los trasplantes que podemos realizar. En Colombia la situación es distinta, hay 15.000 pacientes en diálisis y en lista de espera hay solamente más o menos 500 en todo el país, lo cual es muy poquitico, eso es otro problema distinto, y eso hace que el tiempo de espera sea más o menos de 10 meses y que no exista casi una brecha entre el uno y el otro. ¿Qué se requiere para ser un receptor? Tener una edad más o menos compatible, cada día se abre más ese abanico, desde los 6 o 5 o 4 años de edad hasta los 75, 80, 80 y pico. El paciente de más edad que nosotros hemos trasplantado aquí en Medellín ha sido de 82 años de edad. Hay que evaluar muy bien la posibilidad de que el paciente tenga cáncer o problemas del corazón o problemas de la circulación o problemas de los pulmones, que no sea una persona que tenga hábito de fumar muy importante o alcohol o drogas o que esté dispuesto a dejarlas. Y existe un algoritmo, o sea, como una secuencia de situaciones que primero definir si es trasplantable o no es trasplantable por los criterios que mencionamos, luego hacerle un montón de exámenes, que aquí está la lista en el lado derecho de todos los exámenes que hay que hacerle, luego hacerle los estudios de histocompatibilidad, es decir, cómo son sus características de las células. Luego viene, y lo pongo ahí en un cuadro porque es el punto más difícil de todos, la autorización por las entidades que pagan, o sea, por las EPS, el Seguro Social, Confenalco, Comeva, Su Salud, etcétera, a la cual la persona esté afiliada, y luego ya sí entra en la lista de espera y finalmente se espera que reciba el trasplante. Se sacan los riñones y hay dos maneras de preservarlos. La segunda es la máquina de perfusión, que fue la que inventó ese doctor Belzer de la Universidad de Wisconsin, que aquí no tenemos eso, solo usan en Estados Unidos y en Europa, esta u otras máquinas. Ahí se ve el riñoncito con los dos tubitos, que por donde le está entrando, en la foto de abajo, por donde le está entrando ese líquido de preservación y por la otra se lo está sacando, con el fin de que el riñón perdure. Nosotros desde el principio hemos usado la preservación simple en frío, que consiste, obviamente no podemos abrir esa neverita que está metida dentro de la otra nevera porque eso es estéril y eso se hace solamente en el quirófano, en la sala de cirugía, pero desde el principio teníamos unas ollas de esas de sancocho y las envolvíamos en
metíamos los riñones en un recipiente de acero inoxidable estéril. Ese recipiente lo metíamos en una olla de las de sancocho común y corriente y musa, y poníamos hielo alrededor, poníamos la tapa y luego le poníamos unas sábanas esterilizadas alrededor y la llevamos a la misma nevera. Ya hemos depurado la técnica y aquí vemos ya cómo usamos unos enfriadores ya más eleganticos, pero igual dentro de ese enfriador está metida la coca de acero inoxidable, está rodeado de hielo y obviamente pues tiene todas las distintivos que la ley establece para que no vaya a haber confusión de unos órganos. Imagínense donde uno le hubiera, aquí hay unos órganos en esta y aquí hay otros en esta, donde de pronto le pusieran a uno trabado el órgano que no le tocaba, entonces tendría seguridad del rechazo. Existen varias soluciones de preservación. Aquí queremos resaltar la solución de la Universidad de Wisconsin, pero hay otra marca, esta es alemana y esta es una que se usa para el donante vivo. La cirugía, no podemos entrar en mucho detalle, la cortada para el trasplante de riñón se hace como en un bolsillo de blue jean en la parte inferior, un bolsillo de blue jean invertido, y el riñón queda más o menos en toda la parte inferior de la cavidad abdominal, que llamamos la fosa ilíaca derecha, con el fin de que quede muy fácil, como se ve en el dibujo, en los dos dibujos de abajo, que quede la posibilidad de conectarle la arteria y la vena del riñón a la arteria y la vena que van y vienen de la pierna, y el conducto de la orina, que se llama uréter, a la vejiga, ahí cerquitica. Entonces es una posición anatómica que hace que sea facilísimo, entre comillas, pues obviamente, hacer el trasplante. Lo vemos esquematizado con un poquito más de detalle en la foto del lado izquierdo. Aquí vemos la técnica quirúrgica, aquí está el riñón, se ve detrás de la arteria, aquí están cortando la arteria el cirujano para que quede redondita y pueda pegarla muy bien en la arteria que va para la pierna. Y aquí tiene ya el riñón en la mano y está ya listo para que la sangre le empiece a entrar al riñón. Y en la de abajo ya están preparando la vejiga. Esto que se asoma aquí moradito es la vejiga llena de un líquido especial que se le pone para que cuando ya vayan a pegar el conducto, o sea el uréter que va del riñón a la vejiga, ya se pueda pegar sin ningún problema. Viene un punto muy importante y es lo que les he dicho varias veces, lo de los antígenos HLA. Estos son unas cosas, unos dispositivos genéticos que todos tenemos en el genoma humano, en uno de los cromosomas. Ahí está la foto de los cromosomas del genoma humano, pero para entender es como nuestra huella digital de las características de nuestras células. Y esto ha sido objeto de grandes eventos por parte de la comunidad científica, que lo que hacen es reunirse y definir las características de esos tipos de antígenos HLA. Ahí está lo que quiere decir HLA, Human Leukocyte Antigen, o sea, los antígenos que tienen los leucocitos humanos. Antígenos es lo que la célula que uno tiene le presenta al sistema defensivo del organismo, como vamos a ver ahora. Esta es una foto de los dos protagonistas. Lo que se ve aquí, que parece como una estrella, es la célula llamada célula presentadora de antígeno, y aquí al lado derecho tenemos un representante del sistema defensivo del organismo que se llama el linfocito. Hagan de cuenta que uno va a encontrarse con una persona y uno simplemente se encuentra, lo ve de un poquito de lejos, entonces los ojos distinguen unas características de esa persona, el otro le dice, hombre, Gonzalo, ¿cómo estás? Uno lo oye y entonces los oídos detectan otras características y luego viene el apretón de manos. Entonces hagamos de cuenta que uno fuera consciente, no lo es, pero física, pero realmente sí lo es, de que cada dedo, por ejemplo, que entra en contacto con la superficie de la mano del amigo, estuviera representando. Eso quieren decir todas estas cositas de colores que hay allí. Vamos a verlo aquí con más detalle. Aquí tenemos al lado izquierdo la célula presentadora del antígeno, que es el órgano, es una de las células, por ejemplo, del riñón, y aquí a la derecha tenemos el linfocito. Entonces existen un montón de características que se llaman señal 1, señal 2 y señal 3. Hagan de cuenta los ojos, la audición y el tacto,
y eso hace que se pongan en contacto uno con otro, a ver si lo conozco o no lo conozco. Obviamente, como el linfocito, que es el representante del sistema defensivo del organismo, no conoce el antígeno, entonces inmediatamente va a establecer una cascada de reacciones que van a buscar, que van a llevar a decir, hombre, aquí se nos entró una persona, se nos entró una cosa extraña, tenemos que destruirla rápidamente. Entonces, aquí vemos empezando en 1959, la ciencia tuvo que diseñar una serie de medicamentos inmunosupresores de diferentes características y que nos llevan hasta 2008, época en la cual todavía está por describir el medicamento ideal para evitar que ese sistema defensivo del organismo dañe el sistema inmunológico. Muchos de los medicamentos, como ya lo saben muchos de ustedes, tienen un origen biológico. Aquí vemos varios de los nombres de los medicamentos que provienen de varios tipos de hongos del organismo, y otros que han sido creados en el laboratorio provienen de los ratoncitos, de los caballos, de ratones, y últimamente, en los últimos 10 o 12 años, hemos tenido la suerte de que a los científicos se les haya ocurrido que en vez de seguir haciendo remedios en los caballos, por ejemplo, le tenían que inyectar al caballo una sustancia para que el caballo produjera una sustancia defensiva, pero a la vez, al sacársela al caballo, iban ahí los representantes, la huella digital del caballo, entonces se podía presentar una reacción del humano frente a los elementos del caballo, del ratón o del conejo. Entonces se ha diseñado unas estrategias en los seres humanos mediante la cual se le inyectan, se sacan células del humano, se les cambian unas características o microbios. El microbio principal se llama E. coli, y a ese microbio se le cambian unas características con el fin de que pueda, en vez de producir toxinas, producir estos anticuerpos que vemos ahí, que son de los que usamos. Entonces, el mismo dibujo de antes, a la izquierda la célula que presenta el antígeno, o sea, el órgano, a la derecha el linfocito, y aquí en estos recuadritos blancos tenemos los nombres donde actúan los diferentes medicamentos que tenemos disponibles para trabajar. En esta foto de la izquierda tenemos varios chorros de agua que nos pretenden mostrar que no podemos, mejor dicho, que para poder reconocer al otro o evitar que nos reconozcan, necesitamos actuar sobre diferentes puntos al tiempo. Y perdonando la analogía, aquí tenemos un plato, nadie se va a comer un plato con las 3 tajadas de carne, sino que todos querríamos más bien un plato donde haya carne, papitas, verduras y arroz. Igual pasa con la inmunosupresión, necesitamos un medicamento que actúe sobre la señal 1, otro sobre la señal 2, o sea, que sobre todos los mecanismos de reconocimiento. ¿Por qué? Porque lo más grave que le puede pasar a la persona que recibe el órgano es que éste se rechace. Muy bien, se trasplantó el paciente, salió de cirugía, lo llevamos a la hospitalización, aquí tenemos una unidad hospitalaria y tenemos el personal de enfermería. Sirva esta diapositiva para decir que ningún programa de trasplantes en ninguna parte del mundo puede hacerse con una sola persona o un solo individuo. Habrá líderes, habrá personas que empujen más, pero esto por definición es un trabajo de grupo, y de grupo de todos. Es decir, tan importante es que el mensajero que lleva una muestra al laboratorio la lleve con responsabilidad y con presteza, como el médico o como el personal de enfermería. El paciente permanece hospitalizado 8 o 10 días y no pasa nada, sale a continuar su seguimiento, y el seguimiento deberá ser de por vida. Tendrá que estar yendo a la consulta de trasplantes los primeros meses durante una vez cada semana, después cada 15 días, a partir del 6º mes cada mes, y a partir del 2.º año cada 2 meses, y siempre deberá continuar tratamiento con medicamentos. Existe una serie de factores críticos de éxito. Son como 20, vamos a pasar rápidamente. Obviamente la compatibilidad de grupo sanguíneo y de RH y de antígenos HLA, mientras más parecidos sean esas dos seres, pues más posibilidades hay de que no haya rechazo.
que no haya anticuerpos, o sea, que el que va a recibir no tenga en su cuerpo células ya formadas o elementos formados contra los tejidos que va a recibir. Que el grupo de trasplante sea muy experto, que mientras más sepa y más experiencia tenga y más haya tenido oportunidad de manejar complicaciones, más posibilidades hay de éxito. Que los órganos se rescaten en forma óptima, que la edad del donante sea menor de 50, que la preservación en frío sea menor de 24 horas, porque si no, por más que todo vaya bien, el riñón puede sufrir alteraciones. Que al paciente, si es un paciente de 85 kilos y le ponemos un riñón de un niño de 10 años que pesa 23 kilos, pues obviamente no le va a alcanzar, no va a tener suficiente masa renal. Entonces debe haber algún grado de compatibilidad de la masa renal entre el donante y el receptor. Y prevenir el retardo inicial del trasplante. Evitar la insuficiencia renal aguda para que no haya que dializar el paciente. Aquí vemos otra vez la misma foto de la sala de diálisis. Hacer un diagnóstico precoz del rechazo con biopsia. Descartar que no haya obstrucción, porque en ese conducto que va del riñón a la vejiga se puede formar un coágulo o puede quedar la costura que el cirujano hace, le puede quedar muy apretada o un poquito apretada, y entonces si el paciente está orinando mucho no alcanza a pasar la orina por ahí, como cuando uno le pone la mano a la punta de una manguera. Que se haga una inmunosupresión óptima, es decir, que todos estos remedios, tanto inyectados como tomados, sean los mejores, que no le caigan mal a la persona, que el paciente se los tome, porque los remedios a su vez tienen posibilidades de tener efectos secundarios. Entonces el paciente dice, yo no me voy a tomar eso porque me da gastritis, o yo no voy a tomar eso porque de pronto me sale pelo o cosas de esas. Que el donante y el receptor tengan edades relativamente compatibles, porque si estamos poniéndole a un muchacho de 15 años un riñón de un donante de 65, pues obviamente el riñón de 65 pues ya ha vivido 65 años. Y que los donantes sean sanos, como esperamos que sean estos de la media maratón de Medellín. Una cosa que no quiero dejar de mencionar, que es un concepto interesante, es el concepto de apoptosis. Apoptosis es un término médico que quiere decir muerte celular programada. Todas las células del organismo y de todos los seres vivos y casi que todos los entes en el universo tienen una vida programada. Las estrellas nacen, crecen, luego estallan y luego se convierten en un agujero negro. La materia continúa, pero las células van dando paso. Los seres vivos tenemos, o todas las células de las cuales estamos compuestos, tienen esa muerte celular programada. Las células saben cuándo, en qué momento decir, bueno, listo, yo ya fui suficientemente efectiva, la célula del hígado, la célula del cerebro o la célula de cualquiera de los órganos, yo ya hice mi papel, ahora le toca a otra, con el fin de que todas las células vayan siendo las mejores que puedan darse. Los únicos que nos hemos rebelado contra eso somos los humanos, pues y afortunadamente. Esto hay mucho que cortar, es probablemente parte del salto cualitativo de la especie que nos hace querer sobrevivir y querer vivir más. Entonces, la apoptosis, muchos de los elementos que vimos ahora afectan ese mecanismo de apoptosis. Entonces, algunos elementos aceleran la apoptosis y otros elementos impiden que esa apoptosis se lleve a cabo. Entonces, este se convierte en otro factor crítico de éxito. Para ir redondeando, calidad de vida y relación costo-beneficio. No cabe duda de que pesa muchísimo más el trasplante frente a la diálisis y a permanecer en lista de espera. No solamente en calidad de vida, sino en productividad, en vida útil de la persona y en supervivencia. Un paciente sometido a cualquier tipo de trasplante le va mejor que si se queda en el diálisis esperando que le resulte un riñón. En nuestra institución, Hospital San Vicente y Universidad de Antioquia, hemos hecho en 34 años casi 3.500 trasplantes de riñón y es semejante cantidad de trabajo para tan poquitos pacientes. ¿Se justificará eso a los costos tan altos que tenemos? ¿Se justificará que Colombia, siendo un país tan pobre y con tantas dificultades y con tanta desigualdad, haga trasplantes?
Mi respuesta es un absoluto sí. Si nos hubiéramos quedado haciendo simplemente las cositas que permitieran sanar, la ciencia nunca hubiera progresado a nivel mundial, porque los países ricos de hoy también fueron pobres en su momento. De modo que para mí hay un sí definitivo. Yo quiero agradecer mucho la atención que me dispensaron y tenemos ahora la oportunidad de algunas preguntas, un momentico. Muchas gracias. Uno como donante vivo, ¿qué peligro tiene quedar solo con un riñón viendo que para eso tiene dos? Excelente pregunta. Normalmente una persona puede nacer con un solo riñón y vivir sin ningún problema, o tenerle que sacar el riñón porque tiene un accidente y se le revienta, o porque le da un cáncer y se lo tienen que quitar, o cosas por el estilo. Y puede seguir viviendo con un solo riñón, sin problema ninguno. Los órganos pares tienen una capacidad de crecer y de asumir la función cuando se retira uno, de modo que en general, si la persona realmente no tiene ninguna enfermedad y se le hacen todos los chequeos para demostrar que no solamente no tenga ninguna enfermedad existente, sino que no tenga ninguna enfermedad como velada o escondida o empezándole, no debe tener ningún problema. Tenemos que saber que si de pronto le toca una bala perdida, que le pegue en el riñón que le quedó, se convierte en candidato a recibir trasplante. Pero en todas partes del mundo, 50-60% de todos los trasplantes son de donante vivo. Mi hermano tiene 58, va a donarle a mi hermana que tiene 35. ¿Es compatible esa donación? Sí, muchas gracias por traer eso a colación, porque que no vaya a quedar la idea. El donante ideal es el de menor de 50. Pero los donantes pueden llegar a ser de 60, 65, 70, 60. Bueno, en nuestra experiencia, la donante de más edad tenía 65 años, una madre que le donó a su hija. Pero si el paciente está en buenas condiciones, no hay ningún problema por más de que tenga 55 años. Y las ventajas de una donación de donante vivo superan los inconvenientes posibles de un trasplante de donante fallecido, porque el trasplante se puede hacer en una forma programada, no tiene que ser urgente y eso trae muchos beneficios. A mi mamá le iban a dar un riñón a mi tío, pero ella era medio esa. ¿Y qué peligros tenía? ¿Ella era qué, me dices? Importantísima pregunta también. La obesidad es un limitante para cualquier cirugía porque las complicaciones son mayores. Ojo a la palabra que usé, limitante, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Ahora, si ya la obesidad es muy grande, ya sí podría darle algún grado de peligro y entonces más bien en ese caso no se utilizaría, sino que se esperaría a ver si resulta un donante fallecido o de pronto otro donante distinto. Doctor Mejía, ¿se puede hablar de promedio de vida de los donantes en relación a la calidad del donante o al donador en sí, al donante en sí? Promedio de vida del trasplante. Sí, el promedio de supervivencia del paciente trasplantado y del riñón trasplantado es distinto si es donante vivo o si es donante fallecido. Usualmente es por ahí un 5% mejor en donante vivo que en donante fallecido. Quiero invitar a David Ramírez a pasar aquí también, quien es un trasplantado de riñones, les va a dirigir unas palabras también. Buenas tardes. Yo soy trasplantado de riñón. Como dijo el doctor, mi causa fue desconocida, no se supo qué fue lo que me dañó los riñones y fue una cosa totalmente inesperada. Pues yo empecé a sentirme muy cansado, me veía muy pálido, con mucha sed todo el tiempo, pero yo pensé que el cansancio era como debido como al agite del trabajo y como de la vida normal, hasta que un fin de semana me quedé como en la casa descansando todo el fin de semana y yo vi que seguía con el cansancio. Entonces ya fui a donde el médico a consultar y pues cuando en los exámenes de laboratorio salieron pues que el daño era muy grave, entonces inmediatamente empecé con el proceso de diálisis
primero empecé con la diálisis, con la hemodiálisis, que era la que el doctor hablaba, que es uno conectaba a una máquina que le filtra a uno la sangre. A los 4 o 5 meses más o menos pasé a la peritoneal, que es donde uno le pegan acá en el abdomen un catéter, uno se echa un líquido 4 o 5 veces al día y es diario, es todos los días. Y durante el proceso de la diálisis peritoneal uno empieza un protocolo de exámenes que son muchísimos, son como 40, hasta pues en los que le definen a uno si se puede hacer el trasplante o no. Y al tiempo, pues por ahí a los otros 3, 4 meses de estar en diálisis peritoneal, un día al mediodía me llamaron a la casa, iba a empezar a almorzar, me dijeron que qué estaba haciendo, y yo no, yo nada, voy a almorzar. Entonces me dijeron, no almuerce, y yo, pero ¿por qué no voy a almorzar? Y no, es que ya resultó un riñón para usted, véngase. Y ya me fui, y ese mismo día me trasplantaron y yo no sé, es como muy difícil como uno describir con palabras qué es lo que, pues, qué es lo que ese órgano le produce a uno, pero yo recuerdo que cuando yo desperté es como, es una sensación de bienestar que es, o sea, uno siente el bienestar inmediatamente, uno se siente diferente en el sentido de que uno se vuelve a sentir como vital, con fuerzas, con ganas de, pues como de hacer cosas que, yo recuerdo mucho la noche que estaba en la primera diálisis, que era uno conectado como a un montón de aparatos y uno se preguntaba como, pues, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Yo si voy a volver a poder tener una vida normal, si voy a poder hacer las cosas que hacía antes y cuando desperté de la cirugía, uno volvía como a sentir esas fuerzas y con el tiempo uno volver a hacer las cosas que uno en algún momento llegó a dudar como de que uno no podía volver a hacer, eso es como muy, es una cosa, es imposible de describir, simplemente es como un bienestar en todo el cuerpo y en el espíritu. Y yo también quisiera decir que aparte pues como de todo lo que dice el doctor, de todo el proceso que le hacen a los pacientes en la parte científica, también para uno como la parte emocional es súper importante, y como en todo el tiempo en que yo estuve en diálisis y en todo el proceso después de la cirugía y eso, como el acompañamiento de la familia, de los amigos, o sea, de sentirse uno como querido y como arropado por un montón de gente, eso también es bastante importante para uno, le ayuda a uno como a mantenerse como bien, porque la experiencia de la diálisis es una experiencia dura, sí, es fuerte, y eso, o sea, el sentirse uno como arropado, como por la demás gente, le ayuda le da a uno como muchísimos ánimos, y ya pues como después de eso yo he tenido como una vida pues, sí, pues, normal, o como lentamente pues uno vuelve a hacer como las cosas de antes, y pues nada, ya es como irse como acostumbrando. Yo recuerdo por ejemplo que los primeros días pues como el riñón es como esa cosa tan preciada pues que le vuelve a dar a uno como la vida era, el doctor dijo, uno lo tiene acá, entonces uno los primeros días lo siente totalmente, entonces yo por ejemplo me iba a poner las medias y como uno lo sentía rígido, a uno le daba como miedo volarse, pues de pronto se daña o algo, si uno dice tanto tiempo esperándolo, pues uno dañarlo una bobada de esas, o por ejemplo uno se bañaba, entonces uno por este lado se hacía más pasito, pues cosas de esas pero nada, es como al principio pues mientras uno le coge como pues como mientras uno se va acostumbrando pues, y ya como los otros efectos secundarios pues que uno tiene, que pues para uno son chistosos, pero pues por ejemplo a la otra persona que le pusieron el riñón era una mujer, y la droga lo vuelve a uno muy, muy velludo. Y yo recuerdo que yo le pregunté una vez a una enfermera que si eso era temporal o uno seguía con eso, y pues lo que me dijo la enfermera fue que me dijo, usted agradezca que no es mujer, entonces pero nada, pues así como pues lo que pues es como el doctor ahorita hablaba como mucho de eso, como el costo-beneficio, y les aseguro que el beneficio es, o sea, yo creo que eso no se puede medir, y es tan bien como decir que todo eso que él explica y que es como a uno le parece como muy teso eso de que hacer un proceso tan complejo para que uno pueda como lograr volver a hacer cosas simples. Por ejemplo, eso, el hecho de uno
estar acá toda la mañana con ustedes. Por ejemplo, en el caso de la diálisis peritoneal no podría porque tendría que estar pendiente del reloj para hacerme para hacer la otra diálisis. O sea, para mí, por ejemplo, el hecho de estar acá la mañana entera y saber que no tengo que ir a hacerme una diálisis, nada más eso, o sea, sin hacer nada más, eso ya es una, o sea, ustedes no se imaginan, pues, o sea, es una cosa súper sencilla, porque ustedes no pensarán, o sea, ustedes no piensan en que tienen que hacerse una diálisis, ustedes acá pueden salir para otra parte, pero ya el hecho de uno estar como programado siempre, como de sus horarios, o sea, de cosas tan sencillas como uno decir voy a ir al cine, pero entonces me hago la diálisis antes para ir, o salgo y después me la hago, pues son cosas que cuando uno ya las vive todos los días de la vida son muy complicadas y por eso pues que ahorita también hablaban tanto como de la donación de órganos, uno que lo ha recibido también es primero como agradecer la generosidad de la persona que en un momento tan doloroso, pues yo soy de paciente fallecido, agradecer también como la generosidad de la persona que accedió pues como a que la persona pues que a su ser querido como que donara los órganos a otras personas, eso también es como, o sea, eso es uno que lo tiene y como que uno pues es que sí es prácticamente como, pues para mí yo tengo ya 2 cumpleaños, el día que nací y el día que recibí el riñón, eso es darle la vida a uno nuevamente, es impresionante, pues, no sé, ya no me quiero extender más. Muchas gracias. Muchas gracias a Ashley y a David por sus manifestaciones. En el corredor a la salida hay un stand de la Asociación Nacional de Trasplantados para carnetizar a las personas y están vendiendo un libro de la vida en las palabras, que son los testimonios de unos de los concursos ganadores de pacientes trasplantados. De nuevo, muchas gracias y ha sido un privilegio haber podido estar aquí con ustedes.